Feliz sábado, mis queridos hermanos. Nos sentimos contentos nuevamente y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regala de estar una vez más compartiendo con ustedes el repaso de la lección de escuela sabática de esta semana que ha pasado. Nos sentimos agradecidos con Dios porque Dios sigue siendo bueno, maravilloso. Nos ha derramado sabiduría, nos ha derramado sus bendiciones, nos ha dado vida. Así que es un privilegio compartir una vez más lo aprendido durante esta semana. Vamos a orar. Querido Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por darnos esta oportunidad. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de compartir con nuestros hermanos las enseñanzas de este capítulo de tu palabra. Quédate con nosotros, Señor, ilumina nuevamente nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerde, mis queridos hermanos, que nos encontramos también en vivo en este momento en la Iglesia Adventista de Nueva Vida, acá en Kearney, en New Jersey. Nos sentimos agradecidos con Dios porque estamos casi finalizando un año más, un trimestre más, una semana más. Y hemos disfrutado de las lecciones que en el pasado se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que nosotros pues también tengamos la consolación a través de la palabra. ¿Cómo le fue esta semana? Me imagino que le fue muy bien después de haber disfrutado de una realidad, de una vida real del cristiano o de la fe o del pueblo de Dios, como usted quiera llamarlo. Y los eventos que se dieron ya en la tierra prometida. Así que vamos a estudiar morando en la tierra. ¿Y qué sucedió cuando ellos ya entraron a poseer la tierra y a morar en la tierra que Dios les había dado? El relato se encuentra en el libro de Josué, el capítulo número 22. Josué, el capítulo 22. Un relato interesante, interesante, por lo que se dio alrededor del evento, qué sucedió, por qué se dieron los hechos y qué lecciones, que es lo más importante, podemos nosotros aprender de este relato. Nuestra lectura estuvo basada en el libro de Proverbio capítulo número 15 y el versículo número 1. ¿Qué decía Proverbio 15:1? La respuesta amable calma la ira. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Palabras sabias, muy buenas palabras, y nosotros sabemos que los pacificadores, dice la palabra también, heredarán la tierra, porque la pacificación es un arte, es una práctica extraordinaria, de manera muy especial cuando se trata de familia o cuando se trata de la iglesia. Porque es fácil, es sencillo tomar partida, ¿no? En una crisis o en una revuelta, en una discusión, en una necesidad que haya entre medio del pueblo. Y nosotros como pueblo tenemos el riesgo y tenemos el peligro de caer también en ese tipo de circunstancias, de dar una respuesta equivocada en un momento crucial, cuando lo que se ocupa es que se apacigüen los problemas. ¿Sabe, hermano? Tomar partida es una de las grandes falencias, por así decirlo, que tenemos en el pueblo. Tomar partidas. Me voy con este, me parece que este. Y el acto de tomar partidas nubla la mente y no nos deja reaccionar de manera clara o correcta. Porque a veces vamos o actuamos con emociones y actuamos con sentimientos y actuamos con apego a alguien, a algo o a una filosofía. Y a veces nos encontramos, desgraciadamente, sumidos en conflictos de los cuales no podemos salir o nunca hubiéramos llegado a ellos si hubiésemos actuado con sabiduría. Ok. La vida comunitaria, que es lo que le pasó al pueblo, lógicamente porque tratamos con caracteres, tratamos con ideas, con culturas, siempre estará amenazada por disputas y contiendas y tensiones entre medio de nosotros. Y de una manera increíble, pero la iglesia es víctima también de los problemas comunitarios que se dan.
¿Por qué? Porque desgraciadamente somos diferentes orígenes, estratos sociales, culturales, nos hemos formado en culturas diferentes. Por lo tanto, unir todos esos conceptos y contextos dentro de una familia espiritual es bastante complicado. Ahora, nuestra iglesia es una iglesia que tiene más de 20 millones de miembros. Imagínense, más de 20 millones de miembros. Eso significa que tarde o temprano pueden haber algunas diferencias en nuestras filas internas. Pero cuando hay ese tipo de diferencias en nuestras filas internas, debemos aferrarnos al consejo que da Proverbios. Palabras suaves, palabras sabias, palabras amables para que la ira se calme. El pueblo había pasado al otro lado ya de la tierra, ya se les había distribuido las tierras. Pero ustedes recuerden que cuando ellos iban a cruzar el Jordán, 2,5 tribus, por así decirlo, se quedaron al otro lado del Jordán. A ellos dijeron, nos gusta esta tierra, nos queremos quedar acá, y entonces el Señor dijo, está bien, pueden, désenla. Y esas 2,5 tribus se quedaron antes del Jordán. Ahora, pero el compromiso era que cuando sus hermanos, las otras 10 tribus, ah, fueran a conquistar la tierra, ellos debían ir a ayudarles. Tenían que ir a ayudarles y asegurarse que sus hermanos quedaran establecidos en la tierra también. Ellos ya tenían la de ellos antes del Jordán, ahora ellos debían acompañar a sus hermanos a las conquistas, todo lo que eso encerraba, heridos, muertos, pérdidas humanas y cuantas cosas, cansancio, dolor, enfermedades, padecimientos, todo eso ellos tenían que enfrentarlo juntos como hermanos. Y una vez que poseyeran la tierra y que cada quien recibiera su herencia, entonces ellos debían regresar nuevamente al otro lado del Jordán. Debían dejar en paz a sus hermanos y regresarse al otro lado del Jordán. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que sucede en el capítulo 22. Ellos terminaron, dice el capítulo 22, versículo número 1, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os mandé. No habéis dejado a vuestros hermanos en ese largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová. Ahora pues, Jehová, que nos ha dado reposo, y os guarde de regreso, por así decirlo, a su tierra. Ahora, este versículo subraya, quiero leer el párrafo del día domingo. Este versículo subraya indirectamente la importancia de la unidad de la nación y de la tierra. Permitirles quedarse antes del Jordán está bien. Era la voluntad de ellos, consultaron y Dios dijo, pues déjenlos ahí. Entrar a pelear para que sus hermanos también alcanzaran reposo era lo correcto, era una hermandad, era un principio de hermandad y de unidad. Prepararon el camino para lo que iba a venir después, lucharon con todo lo que eso conllevaba, ya se lo mencioné, y entonces ellos debían regresar a su tierra. Sus hermanos quedaron en paz, recibieron la tierra, y cuando todo se iba a acabar, ellos dijeron, bueno, nosotros cumplimos, nosotros nos vamos. Y Josué les dice, no, perfecto, ustedes han cumplido correctamente como Jehová les dijo. Así que no hay problema, estamos bien, estamos de acuerdo. Y ellos dejaron la tierra y se fueron a tomar propiedad de lo suyo. Aquí surge el problema. Aquí es donde surge el problema, siempre en el capítulo número 22. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos van de regreso y van a cruzar el Jordán y ya van a llegar a su tierra? ¿Qué sucede? Capítulo número 22, siempre que estamos leyendo. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Así que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, como les había dicho Josué, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandamiento de Jehová,
por medio de Moisés. Verso 10. Llegando a los límites del Jordán, o sea, ya están dejando la tierra y van a entrar a su tierra. Llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán. Y luego dice, un altar de gran apariencia, o sea, un altar grande, más grande de los que habían hecho antes. Y los hijos de Israel oyeron. Hay que tomar nota porque aquí es donde viene el problema y el consejo que la lección nos da esta semana. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar frente a la tierra de Canaán con los límites del lado de los hijos de Israel. Oiga bien lo que oyeron. Oyeron que los hijos o las dos tribus y media que se habían ido edificaron un altar, pero lo edificaron a este lado. ¿Qué interpretaron ellos? ¿Cómo lo interpretaron? El mensaje o cómo les dieron el mensaje es lo importante. ¿Cómo les llegó el mensaje? ¿Y qué sucedió con el mensaje? ¿Y qué generó el mensaje? Pero el versículo 10 es clave para entender que algo sucedió en el camino del mensaje. Algo sucedió en el camino del mensaje. Y dice la palabra que el pueblo se enardeció. O sea, fue terrible la reacción. Y dice el verso, y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu, habían levantado un altar en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. O sea, siempre en la tierra que todavía no era de ellos, ¿no? Sino, ellos iban a cruzar el Jordán porque se habían quedado al otro lado. Cuando oyeron eso, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, dice el versículo número 12. A pelear ya, o sea, a matarse o a matarlos o a pelear pues contra sus hermanos. ¿Qué sucedió en el mensaje? ¿Se da cuenta? ¿Qué sucedió en el mensaje? Por eso es que, hermano, es muy peligroso. Yo se lo mencioné aquí en la Iglesia Nueva Vida, los comentarios en los pasillos. ¿Qué se comenta en los pasillos? ¿Qué comento yo en los pasillos de la iglesia bueno, en los pasillos? ¿Y qué información vierto de mi boca y cómo lo capta el oyente y que puede generar, herir el sentimiento de alguien, desanimar a alguien en la fe? Los comentarios. ¿Qué comentarios llegaron y le dijeron, mire, aquellos levantaron un altar y lo levantaron a este lado? A este lado, sí, a este lado. ¿Y qué levantó? ¡Ay, grande! Más grande que cualquier otro. ¡Wow! ¿Y quién les dijo que lo levantaran? No, nosotros no sabemos. Bueno, vamos a pelear. Vamos a matarnos con ellos. Hermanos, qué peligroso, ¿verdad? Pero desgraciadamente estos conflictos, mire, se escribieron para nuestra enseñanza, decía el apóstol Pablo y el texto que vimos la semana pasada, para que nosotros tengamos cuidado y tengamos también consolación, dice el apóstol, para suavizar. Pero eso nos pasa seguido, hermanos. Seguido. Yo oí que dijeron. ¿Y qué dijo? No, yo oí esto y esto, pero vamos, démosle al hermano. Pero hermano, hay que hablar. Por eso Mateo 18 dice qué es lo que hay que hacer. Dice, vaya, siéntase con él, lleve un testigo, lleve otro, para que no se cometan injusticias. Y dice la palabra que les salió la sangre y ellos dijeron, vamos a matarlos. Y dice el verso, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel para ir a pelear contra ellos. Y aquellos pobres no habían ni llegado. No habían ni llegado. Mire, hermano, mire, pelearon allá, aunque se quedaron allá, cruzaron el Jordán, lucharon mano a mano con ellos, hombro a hombro con ellos, los dejaron en la tierra. Y ese comentario ardió la sangre de todo el pueblo de Israel. Dice, se juntaron en uno las 10 tribus y dijeron, vamos a matarlos. Y aquellos no habían llegado todavía ni a su tierra cuando sus hermanos ya estaban con la espada en la mano para ir a desquitarse o a vengarse el informe que les había llegado alarmante. Y dice la palabra, y enviaron, vale más que enviaron primero a averiguar, ¿no? Y dice el 13, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a los 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, y fueron, dice, para confrontar a los hermanos porque habían hecho lo que habían hecho. Ahora, mis queridos hermanos, de hecho,
los dos pueblos eran pueblos de Dios, eh, eran hermanos. Pero resulta que alguna de las cosas interesantes que aparece aquí en el relato es la ambigüedad, dice, usa esa palabra. Ser ambiguo, o sea, no ser claro. ¿Por qué hicieron ese altar ahí? ¿Por qué lo hicieron tan grande? ¿Por qué lo hicieron a este lado del Jordán? ¿Por qué no lo hicieron al otro lado? Y todas esas cosas, ¿cuál fue la intención del altar, ¿no? Y todas esas cosas. Sin embargo, ellos ya habían hecho un altar antes, ¿se acuerdan? Cuando cruzaron el Jordán, una vez que cruzaron el Jordán, hicieron el primer altar de las piedras que sacaron del Jordán. Así que, ¿cuál es el problema? O sea, ¿en qué estaba el conflicto? ¿Dónde se armó el conflicto? ¿Y qué significaban las piedras? Todo eso generó una terrible acusación contra ellos. Y la pregunta era, ¿y por qué? ¿Por qué tantas piedras? O sea, ¿qué significa? Y ahí se fue armando la confusión contra ellos. Y el hecho, dice, cuando Josué, ustedes se acuerdan del caso de Josué. Josué, ¿se acuerdan ustedes en el caso de los Gabaonitas? Dice la palabra que Josué no consultó a Jehová. Y hicieron un pacto con los Gabaonitas y vergonzoso el pacto al final, pero beneficioso para los Gabaonitas. Este aquí está haciendo lo mismo, o sea, no consulta a Jehová, simplemente organizan al pueblo y salen decimos allá en Centroamérica, con sangre en los ojos, molestos, ¿verdad? Porque aquellos hermanos habían hecho algo que les parecía, ellos no estaban claros, pero algo no estaba bien. Y llegaron directamente a la acusación, ustedes de herejes, dice ustedes. Ay, hermanos, cuánto cuidado tenemos que tener nosotros. Recuerde que en la iglesia hay muchísimas culturas. Yo no nací donde nacieron los hermanos de X país, y no quiero mencionar país. Yo nací en Nicaragua y mi cultura es nicaragüense. Es más, me crié en el Atlántico Sur de Nicaragua. Mi cultura es del Atlántico Sur de Nicaragua, que es diferente a la capital o diferente a otros departamentos. Aún el mismo país tiene culturas diferentes. Y yo tengo que ser muy, pero muy cuidadoso sobre mis acusaciones o etiquetar a alguien por su cultura o por su forma de ser o de actuar o de pensar. Yo no puedo pretender que todos piensen como yo pienso y que todos actúen como yo actúo y que todos, doy por sentado que todos son así como yo soy. No, es muy peligroso. Estamos hablando de un pueblo muy variado. Y esta gente no consultó a Jehová, sino que se fueron por las acusaciones. Y cuando llegaron donde ellos, dice la palabra, capítulo 22, verso 13 y el verso 14, se aferraron al pasado y le sacaron una lista de pecados del pasado. Y dice, no, es que nos dejamos llevar porque en el pasado sucedió igual y hoy nos va a suceder lo mismo. Pero vamos a leer el 13 al 15. Josué 22, 13 al 15. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, Efraín, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada tribu. Pero dice el verso 15, pues ya leímos el 13 y 14, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, diciendo, ¿qué fue lo que les dijeron? Le dijeron, mire, ustedes están haciendo, o por ustedes, el Señor ya en el pasado, esto y esto pasó, y como ustedes están haciendo lo mismo, el Señor va a creer que todos somos rebeldes como son ustedes. Bueno, y el versículo dice, verso 16, que ellos empezaron la conversación así. Toda la congregación de Jehová dice así. Oiga bien esto. Oiga bien. Yo me imagino que no toda la congregación de Jehová, ¿verdad? Porque a veces uno dice, mire, toda la iglesia anda hablando. Toda la iglesia dice. Toda la iglesia está asustada. No, no. O a veces uno dice, en nombre de la iglesia yo quiero hablar. No, espere. Yo también soy la iglesia. Y a veces yo no envío a alguien a hablar en mi nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermano, con las emociones a la hora de querer resolver un problema en la congregación, en la familia y en la iglesia.
en el pueblo, que ese es el grave problema que están enfrentando ellos. Y dice el verso que ellos le dijeron toda la congregación de Jehová. Dice así, todos dicen esto. ¿Qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra Dios, el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes a Jehová. ¡Wow, hermano! Esos son prejuicios que hacen daño, ideas preconcebidas. Yo creo que el hermano está haciendo eso por esto y esto. Yo creo que sí, pero espérese. No puedo generar acusaciones de ese tipo y le dicen ellos, mire, ustedes, dice, son transgresores. Están prevaricando. Se apartaron de Jehová, de seguir a Jehová. Son rebeldes. Edificar un altar con propósitos rebeldes. ¡Wow! Y aquellos, hermanos, gracias a Dios que aquellos no tenían ese tipo de prejuicios. Estaban pacientes. Si ellos hubieran estado ardidos también con lo que les estaban diciendo, hubieran reaccionado violento y se hubieran matado entre ellos. La delegación inició con acusaciones de sacrilegio, de rebelión, con la fórmula profética. Así dice Jehová. O dice así. Ay, hermano, no quiero ahondar mucho en esto, pero, hermano, ¿cuántas veces uno dice, mire, la Biblia dice? Usted no sabe lo que dice la Biblia. La hermana White dice, y usted nunca ha leído la cita de lo que... Es más, hay gente que saca citas de la hermana White que no existen. Pero la emoción, ¿verdad? ¿De qué? De controlar a otro, de subyugar a otro, de ver que yo tengo razón y que aquel está mal, dice la hermana White dice. Y voy a ir más allá, a veces decimos, el manual dice de la iglesia. Y tal vez nunca he ojeado un manual de la iglesia de las reglas eclesiásticas, ¿no? Pero nos emocionamos, hermanos. Qué lindos somos, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, pero tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado cuando confrontamos a alguien, incluso del mundo, que no es pueblo de Dios. Mire, usted se va a perder porque la Biblia dice tal y tal. Y a veces quisiéramos que la Biblia diga algo para que le duela al otro. Hermanos, al final, el mejor interés de salvación, de restitución, la tiene el Señor para las personas. Y ellos van con una acusación tremenda, perseguidos por el pasado. Es que antes así fue. Por eso la iglesia antes fue así. Por eso le pasó esto. Y ellos dijeron, mire, por eso, dice aquí, el Señor nos abandonó, dice, y el Señor nos dejó, y comenzaron allí a decir, ¿no? Que el pecado de Acán, el pecado de Baal-peor, el pecado de lo que anduvieron divagando en el desierto, y todos los males del pasado se los endosaron a las 2,5 tribus, y aquellos dicen, no, pero no sabemos de qué están hablando. Imagínense si aquellos hubieran respondido de la misma manera. Si hubieran estado también, estaban armados porque venían de la guerra, pero la intención de ellos, hay que investigar primero cuál es la intención, qué te pasa, qué estás pasando, alguna situación difícil, algo te está molestando, te duele algo, estás enfermo, estás triste, estás deprimido, estás pasando por alguna crisis que no sabemos. Hermanos, nosotros no sabemos lo que el hermano está pasando, lo que alguien viene aquí, aunque se siente en esas bancas. Y está sentado en esas bancas los sábados o los días de culto. No sabemos las luchas que pasan. Cada quien tiene su cruz, tiene sus luchas, tiene sus desafíos. Y yo no puedo ir a decir, mire, usted está así porque así es, así fue. Y usted está pagando también el mal de antes. Pero Dios no actúa de esa manera, mi hermano. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de salvación. Pero el asunto es que la respuesta de los acusados es la sorprendente aquí. Los acusados simplemente se quedan sorprendidos que los alcanzaron y se quedan sorprendidos escuchando lo que está sucediendo. Dice el verso 21. Entonces los hijos de Rubén, después de escuchar semejante
repertorio de acusaciones y de recordaciones del pasado y el nerviosismo y aquella gente. Y me imagino los caballos ahí resoplando y los hombres armados y dando vueltas y sonando. Casi se matan, hermanos. Casi se matan por no ser cuidadosos con lo que estaba sucediendo. Y dice, entonces los hijos de Rubén, los hijos de Galad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, oiga, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe, y hace saber a Israel si por rebelión o por prevaricación contra Jehová no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová o darle la espalda a Jehová, que Él no nos salve hoy. Si nos hemos edificado para sacrificar holocausto, ofrenda, para ofrendar sobre Él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos, aquí viene, lo hicimos más bien, dice, por temor de que mañana vuestros hijos, los de ustedes, wow, recuerden que el altar lo edificaron en Israel todavía, antes de cruzar el Jordán, a este lado de la tierra. Eso dice el versículo, ¿verdad? Que edificaron un altar grande de piedras a este lado todavía. Y dice, no, nosotros hicimos ese altar, dice, para que los hijos de ustedes no se olviden de Jehová. Para que ustedes no se olviden de Jehová. O sea, lo estamos haciendo como hermanos, lo estamos haciendo pensando en que les vaya bien. Ya les ayudamos a conquistar la tierra, ya se quedaron en la tierra. Ahora queremos que les vaya bien, que Jehová los acompañe, que Jehová los guarde, los guíe. Y por eso lo levantamos, y lo levantamos grande por eso, porque los amamos, porque son nuestra familia. Y si por eso nos van a matar, dice, pues que Jehová juzgue y que Jehová tome acción contra nosotros. Lo hicimos más bien, dice el verso 24, por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? O sea, ¿por qué están separados ustedes? ¿Por qué viven unos allá y otros aquí? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh, hijos de Rubén, hijos de Gadá, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquémonos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y ahí está el discurso que le dieron. Qué vergüenza, ¿verdad, hermano? De verdad, qué vergüenza. Eliezer allá no tuvo otra más que reconocer que en realidad ellos se habían apresurado y habían proferido palabras duras contra ellos, y ellos dieron una respuesta amable. La respuesta de los acusados, tan directa y contundentemente como la acusación, constituye el núcleo temático y estructural del capítulo. O sea, la importancia del capítulo no es tanto acusarse y acusar al uno al otro, sino ver cómo ellos dieron una respuesta que calmó la ira de una manera muy sabia y con la bendición de Dios. Las tribus no respondieron precipitadamente a las acusaciones esgrimidas contra ellos, sino que escucharon en silencio. Dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del proverbio. La respuesta amable calma la ira. El temor a ser separados de Israel, no la apostasía. El temor a ser separados un día como hermanos era la razón y la motivación por la cual ellos habían levantado ese inmenso altar ese día. Ahora, mis queridos hermanos, la historia de Josué 22, que es el relato que hemos visto, nos da por lo menos 6 ideas claras. Primero, cuando las cosas van mal o parecen ir mal, lo mejor es comunicarse en lugar de reprimir nuestras observaciones hasta que exploten. Somos una familia, somos un pueblo, necesitamos conversar. Y necesitamos decir, mire, yo cedo para que crezca la palabra de Dios, o para que la palabra de Dios sobreviva. ¿Qué es lo más importante en la iglesia, hermanos? Lo más importante son las personas.
De verdad, lo más importante no son las bancas ni las sillas, aunque las amemos porque nos cuestan. Pero no se olvide que lo más importante no es ni el almuerzo que compartimos, lo más importante son las personas. Lo más importante son las personas. Y mientras nosotros tengamos la sabiduría, el cuidado y la ciencia de comunicarnos correctamente y de cuidar, herir a una persona por lo que yo pienso, por mi cultura, por mi idiosincrasia, lo más importante son las personas. Aunque uno esté convencido de que está en lo cierto, no hay que extraer conclusiones precipitadas. Aunque yo esté convencido de algo, no debo sacar conclusiones, debo primero conversar, ponerme de acuerdo. Es necesario hablar de los problemas reales que enfrentamos como familia, como persona, problemas reales. En realidad, hermanos, a veces cuidamos más las apariencias, cuidamos más la apariencia del templo, cuidamos más eh, prácticas e ideas y vamos hiriendo a la gente por eso. Lo más importante son las personas, recuerde. Recordemos, lo más importante son las personas. Si bien es importante, dice la cita para terminar el viernes, si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. Estamos en una fecha del año donde hay muchas enemistades porque unos creen una cosa y otros creen otra cosa. Y herimos porque yo creo y lo que yo digo es lo que debe predominar. Mis queridos hermanos, lo más importante son las personas. Incluso hoy estamos en guerra en muchas iglesias por el árbol de Navidad y que hay que poner árbol y que no hay que poner árbol y qué. Lo más importante son las personas. Lo más importante son las personas. No, es que el árbol es pecado. Lo más importante son las personas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos. De verdad, esta lección ha estado muy buena, muy bonita. Pero que Dios nos ayude a ponerla en práctica. No tomemos acciones impulsados por lo que yo creo, por lo que a mí me gusta, por lo que a mí me conviene. Recuerde que usted es de una idiosincrasia diferente al 99% de hermanos de la iglesia. Somos el pueblo de Dios y debemos ser pacientes, benignos los unos con los otros y cumplir así, dice la palabra, la ley de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que las lecciones de esta semana sean lecciones prácticas en nuestra vida. Vamos a orar. Querido Padre nuestro, gracias por tu presencia, gracias por las lecciones aprendidas esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido hermano, Dios te bendiga y nos unimos a la adoración y gracias por estar con nosotros desde la comodidad de donde usted nos ve. Dios le bendiga.